Que el Señor les bendiga. Les habla Damaris Irión. Es un gusto para mí saludarles en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les voy a pedir que, si son tan amables, abran sus Biblias en el libro de Números, en el Antiguo Testamento, Números capítulo 21, los versículos 4 y 5. El título del mensaje de hoy es El desánimo aleja tu mirada de Dios. Dice así la palabra de nuestro Señor. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La Biblia nos dice que para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida más fácilmente o más rápidamente, necesitaba pasar por el territorio de Edom. Para más entendimiento y tener una clara perspectiva de lo que estamos diciendo, le voy a pedir que leamos en el capítulo anterior, el capítulo 20 de Números, los versículos del 14 al 21. Dice así: envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciendo: así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron a Egipto y tuvieron en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres, y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por la labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos, por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si bebiéremos tus aguas, yo y mi ganado, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. El territorio de Edom era habitado por los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, hijos de Isaac, o sea, nietos de Abraham. Por esta causa, cuando Moisés mandó los emisarios para ir a hablar con el rey de Edom para pedirle la autorización para pasar por su tierra, si usted nota, lo primero que él le dice: así dice Israel tu hermano, recordándole el parentesco que había entre ellos. Sin embargo, vemos que el rey de Edom le negó el paso, no quiso que entraran por su territorio y hasta los amenazó de salir en contra de ellos si ellos osaran entrar a su territorio. Aunque eran parientes, al parecer, o lo que se denota aquí, muy probable es que la vieja rencilla que existió entre Esaú y Israel o Jacob, recordemos que a Jacob se le cambió el nombre por Israel, la vieja rencilla que había entre ellos al Jacob tomar la primogenitura de Esaú, trajo que este hecho se llevara de generación en generación, y al parecer todavía era vigente o estaba vivo el recuerdo de esa trampa de Jacob, de lo que Jacob hizo contra Esaú, y ellos no lo veían con buenos ojos. Ellos lo rechazaban, ellos no querían tener ningún trato con el pueblo de Israel. Aunque ya habían pasado muchísimos años de eso, podemos ver el rechazo que tenía este pueblo de Edom contra los israelitas. Aun cuando Moisés le garantizaba que ellos solamente pasarían por su territorio a pie y que no tomarían nada y que lo que tomaran se lo pagarían a su justo precio,
ellos no quisieron ni oírlo. Con un rotundo no le dijeron: por aquí no puedes pasar. Al tener que atravesar Israel por el camino más largo y dar una vuelta, al no poder pasar por Edom, el camino se le hizo muy, muy largo. Y en este camino para llegar a Canaán, con tanta tierra de por medio, tanto calor y tener que caminar tanto, el pueblo se disgustó y se desanimó y comenzaron a quejarse contra Moisés y contra Dios. El desánimo es ese cansancio que nos estorba para mirar a Dios. El desánimo nos hace precipitarnos a hacer cosas necias, contrarias a la voluntad de Dios. La Biblia nos da un ejemplo de esto. Si usted se acuerda, en 1 Samuel 13, en los capítulos, el versículo 8 y 9, usted puede constatar la historia. Saúl había sido elegido por Dios como rey de Israel. Sin embargo, cuando Saúl estaba luchando contra los filisteos, comenzaron a ver que el pueblo comenzó a desertar del ejército y comenzó a irse la gente. Y Samuel, el profeta, le había dicho que venía en un tiempo, y pasando el tiempo Samuel no venía. Lo podemos leer así en 1 Samuel 13, versos 8 y 9. Y él esperó 7 días, o sea, Saúl, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Si usted ve, Saúl hizo algo que no le era lícito hacer. Saúl, por la presión que tenía, por el desánimo de ver lo que estaba sucediendo en el ejército, que se le estaba desertando, por la guerra que tenía contra los filisteos y que los filisteos venían contra él, por esperar al profeta y ver que el profeta no llegaba, este desánimo lo hizo desesperar, y el desespero lo llevó a tener cansancio de tanto esperar, y así lo arrolló o lo orilló a hacer lo que no era lícito hacer. Él pidió que le trajeran los animales para hacer el holocausto, para ofrecer la ofrenda a Dios, algo que no se le permitía hacer a él. Esto lo tenía que hacer Saúl, Samuel, el que Dios había mandado para que hiciera. El desánimo no te deja ver lo que Dios dice. El desánimo te hace olvidar lo que Dios ha establecido. El desánimo que Saúl sintió le hizo que Dios no le confirmara el reino. Por lo tanto, Dios escogió a otro en lugar de Samuel, a David, por el pecado que Saúl hizo en su precipitación. En primer lugar, el desánimo aleja tu mirada de Dios. Números 21, 4, 5 nos dice: después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, o sea, no podían entrar por allí, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Se estaban refiriendo al maná. En este versículo vemos 5 puntos que Israel hizo contra Dios por causa del desánimo. Note que lo primero que dice es que se desanimó el pueblo por el camino. El desánimo espiritual es esa desaprobación interna que nos hace censurar la conducta o el silencio de Dios en lo que estamos esperando. Cuando estamos desanimados, nuestros ojos no pueden ver a Dios. Es un hecho que cuando estamos desanimados, usted no quiere ni leer la Biblia, ni entrar a la oración, ni estar oyendo mensajes. Usted está desanimado, y ese desánimo le causa fastidio de tener que estar oyendo la palabra de Dios, porque en su interior hay un rechazo hacia todo lo que tiene que ver con Dios por causa del desánimo. Cuando usted está desanimado, usted no puede estar en comunión con Dios, porque usted se siente defraudado porque lo que usted está pidiendo o lo que usted estaba esperando
no ha llegado y usted siente que Dios le ha fallado, y esto es lo que causa el desánimo. En su interior hay una rebelión contra Dios, contra lo que Dios hace. Usted no lo entiende y solo se concentra en su necesidad. Cuando usted está desanimado, usted mira su necesidad y no sabe por dónde empezar, ni qué hacer, ni a dónde ir, y usted solo lo que hace es desanimarse y irse para abajo. El desánimo le hace ver a Dios como injusto, porque no se apresura a contestarle cuando más usted lo necesita. La desaprobación interna que causa el desánimo nos lleva a la crítica, a la censura de Dios, quien es perfecto en todos sus caminos. En segundo plano, vemos que en este versículo el desánimo trajo murmuración. Wikipedia, la enciclopedia libre, define la murmuración de esta manera: es una actividad humana que consiste en hablar de alguien o algo, tanto bien como mal, aunque generalmente de forma desfavorable, sin que la persona en cuestión esté presente. La murmuración, pudiéramos decir que es un acto de sabotaje contra algo o contra una persona que estemos hablando, con el fin de traerle mal. Siempre la murmuración va a ser algo para ser negativo, algo que nos concentramos en ver lo negativo de las cosas o lo negativo de las personas. La murmuración es un acto de sabotaje contra una persona, pues el fin que se persigue con la murmuración es dañarlo. Cada vez que usted murmura contra alguien, usted está dañando a esa persona, aunque la persona quizás no lo sepa, pero usted está murmurando, está haciendo rumores de esta persona, sean ciertos o no ciertos. Cuando la murmuración va dirigida en contra de Dios, la murmuración es un acto de sabotaje diabólico, pues el fin que se persigue es borrar a Dios del corazón de los creyentes o de los hombres. Entre los humanos, la murmuración siempre hace mucho daño. Usted puede dañar a muchas personas con su murmuración, porque cuando usted murmura contra alguien, usted está allí abriendo la puerta para que se desarrolle un chisme, para que se desarrolle algo contra alguien, y la gente no se queda callada. Cuando usted está murmurando contra alguien, con esas personas con quien usted está murmurando, van a ir a otras personas también a murmurar lo que usted dijo antes, y así se va a formar un rumor en contra de las personas de las cuales usted está hablando o difamando o resentidas con ella, diciendo cosas negativas de la persona. ¿Cuánto más dañará? Si a nosotros, a los humanos, nos daña la murmuración, ¿cuánto más dañará cuando la murmuración va en contra de Dios? Cuando la murmuración va directamente dirigida a Dios, quien es justo en todo su proceder. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, en Él no hay injusticia, aunque a veces nosotros podamos pensar que es injusto lo que nos pasa a nosotros por las circunstancias que estemos viviendo y por ver que no se apresura Dios en contestar nuestra petición, porque estamos tan necesitados, que necesitamos urgentemente que Dios obre. Sin embargo, a veces se demora, pero Dios sabe lo que hace, y lo que tenemos que tener en cuenta es que Dios sabe lo que hace, y si Él no nos contesta rápidamente, Él sabe por qué, y eso es lo que nosotros debemos pensar antes de comenzar a murmurar, porque esto trae mal hacia nosotros mismos. Note que inmediatamente que se desanimaron ellos, inmediatamente que ellos se desanimaron, comenzaron a murmurar. Inmediatamente que ellos tuvieron que tomar el camino más largo, cuando vieron el trabajo que le iba a costar entrar en Canaán, cuando vieron el largo camino que lo veían por delante, comenzaron a desanimarse, y ese desánimo los llevó a la murmuración. No debemos olvidar que la murmuración es pecado, y todo pecado viene incitado por Satanás. La murmuración nos enemista con Dios y nos hace olvidar lo que Él ha hecho
por nosotros. Usted debe tener cuidado cuando usted comienza por el desánimo a estar hablando y a estar hablando de Dios y diciendo, yo no sé lo que Dios está esperando, o yo no sé por qué Dios, porque eso lo va a ir llevando cada vez más a murmurar cosas en contra de Dios que pueden volverse contra usted. Usted debe tener cuidado lo que habla su boca cuando está desanimado. En ocasiones pecamos contra Dios cuando estamos hablando de más, cuando estamos hablando cosas que no sabemos, cuando estamos hablando por causa de lo que nos está pasando en el momento y por causa de ese desánimo. Con nuestras palabras pecaminosas podemos cortar el fluir de las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Tercer punto que aquí tocamos en este versículo es el desánimo. El desánimo les hizo reclamarle a Dios. Usted tiene que ver esto. Ellos estaban desanimados, no solo murmuraron, sino que ahora le hacen reclamo a Dios y a Moisés por haberlos libertado de la esclavitud. Usted se imagina y usted dice, qué barbaridad, qué cosa tan grande, pero usted también tiene que entender que a veces nosotros reclamamos cuando no entendemos lo que Dios hace y entonces decimos, ay, pero ¿por qué Dios hizo que yo saliera de aquel trabajo si mira ahora en lo que me está pasando? Ay, pero ¿por qué Dios hizo que yo hiciera esto o que yo hiciera lo otro? Si mira ahora lo que me está... Ahí estamos también reclamándole a Dios. El pueblo comenzó a reclamarle a Moisés y a Dios que los había sacado de Egipto cuando en Egipto estaban teniendo una esclavitud terrible, una esclavitud de maltrato, una esclavitud tremenda por 400 años. Ellos mismos habían orado para que Dios los liberara y ahora cuando el Señor los había sacado, ellos comenzaron entonces a decir, ¿para qué nos sacaron de Egipto? ¿Para que muramos aquí? No tiene sentido. Si nosotros ponemos nuestros ojos en Dios, nos damos cuenta que el amor y el cuidado de Dios es tan grande por nosotros que nunca nos va a llevar a que tengamos mal, ni a hacernos mal, ni a que muramos por habernos sacado de algún lugar o de un trabajo. Siempre Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Él siempre tiene cuidado de nosotros y nosotros tenemos que tener eso muy presente. Pero el pueblo comenzó a reclamarle, pero ven acá, Moisés, Tú nos sacaste de Egipto para que muramos aquí ahora caminando tanto de aquí a Canaán en este desierto tan caliente. Ellos fueron testigos de cómo Dios los sacó de Egipto. Ellos fueron testigos de que Dios envió plagas y las plagas malignas en Egipto no llegaron a ellos, a donde estaban ellos en la tierra de Gosén, porque Dios los cuidaba. Ellos habían visto cómo el Señor abrió el mar para ellos para pasar en seco, y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, el agua volvió otra vez a volverse a su lugar y murieron ahogados. Sin embargo, ahora por estar caminando un poco más, porque el rey de Edom no le había permitido pasar por su territorio, ahora porque tenían el camino más largo, el desánimo no los dejaba ver a Dios, no los dejaba ver las obras de Dios, no les dejaba ver que el Señor Dios Todopoderoso los había sacado de Egipto con mano poderosa. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido testigos del poder de Dios en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos visto su mano poderosa en nosotros, sanándonos o abriéndonos puertas o dirigiéndonos por el camino mejor o por darnos diferentes bendiciones? Sin embargo, cuando nos desanimamos porque no hemos visto lo que esperamos recibir, nos ponemos a murmurar contra Dios y a dudar que esté obrando a nuestro favor. Y como el pueblo de Israel, también reclamamos de Dios y reclamamos por qué es que no nos contesta y reclamamos por qué es que nos sacó de aquel lugar o de aquel trabajo o de aquella relación o de lo que se haya salido usted. Usted comienza a reclamarle a Dios porque ahora mírame cómo yo estoy. Me hiciste salir de allí y mírame ahora cómo estoy. No me contestas. Así también nosotros somos igual que el pueblo de Israel y reclamamos al Señor
Señor lo que Él está haciendo en nosotros y reclamamos de donde Él nos sacó. Reclamamos de que nos sacó de un lugar malo y pensamos que entonces si nos sacó de un lugar malo nos va a hacer más daño. Eso era lo que pensaba el pueblo de Israel. Ellos le estaban reclamando a Dios que los había sacado de Egipto, donde eran esclavos y menospreciados, para que ahora murieran en el desierto, para que ahora murieran caminando, yendo a la tierra prometida. Eso no tenía sentido, pero el desánimo les hacía olvidar lo que Dios les había dado, lo que Dios había hecho por ellos, el cuidado de Dios por ellos. En cuarto, el punto cuarto aquí dice que el desánimo, con el desánimo le echaron en cara que no tenían ni pan ni agua. El desánimo te aleja la mirada de los hechos de Dios. Por el desánimo el pueblo de Israel no veía los milagros que Dios había hecho por el camino del desierto. Ellos solo se enfocaban en lo que ellos no tenían. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que no tenemos, esto nos hace ser malagradecidos. Cuando usted se enfoca en lo que usted no tiene y olvida lo que sí tiene, lo que ya Dios le ha provisto, usted es un malagradecido con Dios. Ellos no podían agradecer en medio del desierto lo que Dios había hecho. Por ejemplo, en Mara, cuando ellos llegaron a Mara, un lugar que se llamaba Mara, las aguas eran amargas. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés que echara un árbol en el agua y el agua se endulzó. Dios les había endulzado el agua para que tomaran agua fresca. También Dios sacó agua de la peña, de la roca, para que bebieran agua fresca. Ellos habían olvidado que el poder de Dios tan grande en ellos. Habían olvidado que la protección de Dios, que Dios los cubría con una nube en el día para que el sol del desierto no los fatigara, y de noche le ponía una columna de fuego para que los librara del frío. Ellos no podían ver que mientras estaban en el desierto, recorriendo todo el desierto, sus ropas no se habían envejecido. Ellos no podían ver nada de lo que Dios había hecho antes. Ellos solo estaban viendo que ellos no tenían lo que ellos querían comer en el momento. Ellos no tenían el agua en el momento. Ellos querían lo que ellos querían y se olvidaban de los milagros que Dios había hecho para ellos. Quizás tú estás desanimado en este día. Quizás tú estás desanimado porque no ves lo que tú estás pidiendo al Señor, porque no ves lo que Dios está haciendo en medio de tu situación. Quizás estás desanimado porque no has podido comprarte una casa y tú le estás pidiendo una casa al Señor y no la has podido comprar, pero te olvidas que Dios te ha dado el dinero para que pagues la casa donde estás viviendo mes tras mes. Dios te está supliendo para que tú tengas un techo donde vivir. Quizás tú no estés comiendo la comida que tú quisieras tener todos los días en tu mesa, pero te has olvidado que por lo menos tienes comida, que el Señor no te ha dejado de alimentar y que te ha dado el alimento que necesitas todos los días. Uno se olvida de aquellas pequeñas cosas que Dios le ha dado a uno y comienza a enfocarse solamente en lo que no tenemos, en lo que Dios todavía no nos ha dado, en la respuesta que todavía no ha venido. Tenemos que mirar hacia atrás y ver todo lo que Dios ha hecho con nosotros, para que nosotros entonces fortalezcamos nuestra fe y tengamos el ánimo de esperar lo que Dios quiere darnos. En quinto lugar, vemos que despreciaron el maná. En la versión Dios habla hoy, este versículo del Números 21, 4 y 5 que hemos estado leyendo, dice así: los israelitas salieron del monte de Or en dirección al Mar Rojo, donde dieron un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés diciendo: ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. ¿Usted se imagina lo que ellos dijeron contra Dios? También en esta versión nos dice que por el desánimo ellos estaban calumniando el amor y cuidado de Dios y la protección de Dios hacia ellos. También nos dice que estaban cansados de comer esa comida miserable
refiriéndose al maná. Ellos no tenían que trabajar por el maná. Ellos solamente salían a recogerlo cuando Dios se lo enviaba para comérselo. Era todo lo que tenían que hacer. Ahora estaban catalogando al maná como comida miserable. Esto hay que observar bien lo que está diciendo. El Nuevo Comentario Ilustrado nos dice: el pan representa a Jesús bendecido, como el pan del cielo que alimenta de forma apropiada a su pueblo. Imagínense, el pan, el maná representaba a Jesús bendecido. Al despreciar el maná, el pan del cielo, en realidad estaban despreciando al Dios que le había dado el pan para comer. El rechazo y el hastío con que menospreciaron el maná que Dios les había provisto desató el enojo de Dios. En segundo lugar, el pecado hace división entre nosotros y nuestro Dios. El diablo es muy astuto y él sabe que si nos lleva al desánimo, el desánimo nos arrastrará a quitar nuestra mirada del Señor. El diablo sabe eso, él es muy astuto y él actuará rápidamente. Tratará de desanimarlo para quitar sus ojos de Dios, para quitar sus ojos de la fe, para quitar sus ojos de aquel que puede darle todo mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Porque Él sabe que si usted quita sus ojos del Señor, inmediatamente usted estará murmurando, usted estará pecando contra Dios. Y cuando hay pecado, hay separación entre Dios y nosotros. Si se quita la mirada de Dios, te puede llevar fácilmente a la murmuración. Usted comenzará a hablar de Dios sin darse cuenta. Usted comenzará a decir: yo no sé hasta cuándo Dios va a permitir esto, yo no sé hasta cuándo Dios piensa que yo voy a resistir, yo no sé hasta cuándo. Y no me diga que no, porque todos pasamos por ese tiempo de ese momento de desesperación y de desánimo. El pueblo de Israel vivió en carne propia lo que es desatar el enojo de Dios por su pecado. El haber pecado contra Dios causó que Dios quitara su protección y enviara serpientes ardientes que los mordieran. Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros hablamos. El pecado trae maldición. El pecado rompe la protección de Dios. En Isaías 59, 2, 4 nos dice que el pecado hace separación entre nosotros y Dios. En la Biblia de las Américas, en la versión de la Biblia de las Américas, nos dice así: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Si hay pecado en el corazón, la protección de Dios se corta inmediatamente porque hay una separación entre Dios y nosotros. El Salmo 91 nos dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En otras palabras, Él está diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita bajo la protección del Altísimo, bajo la protección del Omnipotente. La condición es que habites o que te mantengas viviendo al abrigo del Altísimo. Fíjese, el que habita, o sea, el que habita debajo del abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita bajo la protección de Dios morará. O sea, si continúas viviendo bajo la protección de Dios, morarás bajo la sombra del Omnipotente. Si tú estás en pecado, ese pecado te está haciendo separación con Dios. Por lo tanto, Dios no escucha tu oración. Por lo tanto, el diablo te está orillando a que sigas pecando, a que te mantengas en ese tipo de actitud contra Dios, para que no obtengas y te rebeles contra el Señor. El pueblo de Israel pecó con su boca hablando contra Dios y Moisés, y estando en pecado trajo la división entre ellos y Dios. Por el pecado Dios permitió que el diablo trajera serpientes ardientes y los mordieran. Si usted mira con atención, se da cuenta que en los desiertos hay serpientes. Ellos habían atravesado el desierto y ninguna serpiente les había venido a morderlo. Pero cuando pecaron, cuando llegaron hasta lo sumo con sus murmuraciones y cuando no tuvieron en cuenta a Dios y cuando desecharon o despreciaron lo que Dios les había dado, Dios se enojó tanto que
los dejó a merced del diablo y les envió, dice la Biblia, dice en Números 21:6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordieran al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. El desprecio con que ellos hablaron del maná provocó que se le enviara esta serpiente. Debemos recordar siempre que la Biblia nos declara que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra muerte aquí nos declara separación de Dios, muerte física, muerte eterna, separación de esa amistad con Dios, de esa comunión con Dios. Con el pecado no se juega. No podemos ignorar que cuando pecamos el diablo tiene puerta abierta para venir en contra de nosotros y hacernos mal. El diablo es malo y es quien nos insta a pecar contra Dios, utilizando el desánimo para enemistarnos con Dios. No podemos olvidar que el desánimo aleja nuestra mirada de Dios. En conclusión, todos pasamos por momentos de desánimo. Sin embargo, no debemos dejar que el desánimo se arraigue en nuestro corazón y nos produzca amargura contra Dios, nos produzca esa rebelión interna contra Dios para no acercarnos al Dios vivo. No debemos ignorar que el enemigo utiliza el desánimo para alejar nuestra mirada del Señor. Elías estaba desanimado. Si usted se acuerda, Elías, después de ver el milagro tremendo que había hecho cuando oró y el fuego cayó del cielo y quemó todo el holocausto, aun cuando le habían rociado agua y habían echado mucha agua. Elías había visto todo eso, había matado a los profetas de Baal, pero ahora cuando Jezabel decía que lo iba a matar, Elías se metió en una cueva y allí estaba alicaído, apesadumbrado, estaba hasta deprimido. Estaba allí en la cueva cuando Dios vino y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Elías dio muchas razones a Dios por qué estaba ahí, pero el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte de Jehová. Dios te está llamando que salgas fuera de ese desánimo en este día, en ese desánimo que te encuentres. Dios te está llamando a que subas al monte de Dios y allí te refugies en Dios y allí puedas entrar otra vez en comunión con Él y allí restaures tu relación con Dios. Si tú has pecado, es momento de pedir perdón. Si tú te has alejado del camino del Señor, es momento de regresar. Si tú estás enojado contra Dios porque no te ha dado lo que tú estás esperando, es momento de pedir perdón y decirle: Señor, ayúdame, he fallado contra ti, he pecado contra ti, pero te pido misericordia, te pido que tu sangre me lave, te pido que tú me restaures nuevamente a la comunión contigo. Recuerda, el desánimo siempre te va a alejar de Dios, pero cuando subes al monte de Dios, Él te va a redireccionar por donde tú debes caminar y te va a llenar de esa paz que necesitas tener para esperar el milagro que Él ya está haciendo para ti. No le permitas al enemigo que te venga a mentir con ese desánimo. Recuerda que ese desánimo, con apariencia de ser un sentimiento humano, por detrás de ese desánimo están espíritus diabólicos. El diablo solo quiere tu mal. Alza tus ojos a Dios y espera en Él con confianza y verás tu respuesta llegar. Amén. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución.
Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación, o sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias, y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.